Calor, frío, arena, esos son los desiertos. De noche se congela todo y de día se quema la piel. Sed, mucha sed y nada de agua. Alrededor del mundo hay una gran cantidad de desiertos, el desierto del Gobi, donde se dice vive un gusano terrible que ataca a las personas y las devora, o el desierto del Sahara, en donde se asegura hay una especie de criaturas invisibles que atacan a los viajeros, aquellos que iban en las largas caravanas de camellos que viajaban entre los grandes puertos de Tunisia, Argelia y Marruecos, los jeans, los genios de la botella, los mismos de las mil y una noches. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a narrarles historias increíbles, historias paranormales de desiertos, así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Si existe un lugar en donde los místicos han buscado la iluminación, estos son los desiertos. Allí estuvo Jesús de Nazaret 40 días y 40 noches. Muchos profetas, también se dice, fueron allá al desierto y encontraron revelaciones. Acuérdense, por ejemplo, de Moisés, cuando estaba allí encima de este monte y la zarza ardiente, fue una revelación divina, ¿no? Fue una revelación de Dios. Y era también en el desierto donde estaban perdidos los israelitas. Y hay algo que también es interesante, y es que en muchos lugares del mundo, en sitios como Chilca, en Perú, aparecen ovnis, luces en el cielo, en medio de los desiertos. Son historias increíbles. Antes de conectarnos de una vez con nuestro acompañante de nuestro viaje hoy, que ya van a conocer dentro de poco, quisiera narrarles una pequeña historia que me envió uno de los oyentes de Cruz Escribiente. Un hombre que tuvo que atravesar a pie gran parte del desierto de Atacama porque fue un migrante, ya vive muy bien en Chile. Él, de Venezuela, nos cuenta que tuvo que caminar una gran cantidad de territorio por Perú y por Bolivia, pero tuvo que cruzar por Bolivia por una zona llamada Tambo Quemado, dice él, porque por Perú no los dejaban pasar y había minas. Hubo una guerra muy fuerte, la guerra del Pacífico, entre Perú y Chile, en el que Chile llegó a conquistar incluso Lima, y en la frontera entre Tacna y Arica, dos ciudades hermosas, hay unas franjas que tienen minas, ¿no? Que pueden explotar. Imagínese usted caminar en un desierto y que explote. Pues bien, este hombre, que se llama Samuel, dice que estuvo caminando y que era terrible. Imaginen ustedes caminar horas y horas y horas por el desierto de Atacama. Y él dice que por la noche escuchaba como una especie de silbido. Pero él dice que no era el viento, que no era el viento, porque a veces no había viento. Les tocaba dormir, dice él que cargaba carpas, entonces buscaban una piedra, dormían al lado de una piedra grande y que las estrellas se ven increíbles. Eso sí, el cielo del desierto es increíble, en Atacama hay telescopios. Dice que escuchaba ese silbido. Y dice él, Samuel me escribe, me dice que en algún momento ese silbido parecía hablar, que era como una especie de voz, que era una especie de voz que no se sabía qué decía, como si algo estuviera hablándoles. Dice que era un grupo grande y que todos escucharon como si estuvieran hablándoles, pero no se sabía desde dónde, no se sabía de qué lugar venía esta voz, parecía inundar todo y que después desapareció. Él jura que fue verdad, jura que lo vivió y que esas voces, voces extrañas del desierto, duraban minutos enteros. No sé ustedes qué piensan de estas historias que viven los migrantes que cruzan. Bueno, ahora sí, estamos con nuestro compañero de viaje, el señor Daniel Tres Palacios. Si les gusta este podcast, denme ya mismo like, escriba aquí abajo, active la campana, active esa campanita que está ahí. Escriba aquí mismo abajo si le gustan estas historias. Si usted ha vivido alguna, puede escribirme a mis redes sociales. Soy @cruz escribiente, @cruz escribiente. Y en este momento abrimos la puerta del misterio.
Y vamos a empezar a hablar de desiertos. Con Esteban viajamos a diferentes partes del mundo y en cada historia pues siempre entra el terror y el misterio. Bueno, Esteban, los desiertos, ¿por dónde arrancar? No sé si quiere arrancar por explicar de pronto a la gente en sí que es un desierto, o de una vez ya vamos a ir a algún lugar puntual. Sí, rápidamente, la palabra desierto significa abandonado. Y durante muchos años se le ha hecho desierto a lo que está abandonado. Por eso usted llega y dice, a ese concierto no fue nadie, eso estaba desierto. O usted llega a una casa que está completamente sola, que lleva años vacía, y dice, es una casa que está desierta. La carretera estaba desierta. La palabra desierto significa abandonado. Y hay grandes extensiones del mundo, de una tercera parte del planeta, de la Tierra, sin el agua, es desierto. No hay nada. El desierto más grande del mundo no es el desierto del Sahara, es la Antártida. Allá al fondo, allá es un desierto donde están los pingüinos, donde hay nieve, eso es un desierto. Y hay un montón de misterios allá, dicen que hay pirámides. Lo cierto es que antes no fue desierto, lo cierto es que fue selva, vivieron dinosaurios, es increíble lo que hay en la Antártida. Y hay un desierto muy famoso que es el desierto del Sahara, pero no es tan famoso porque ahí están las pirámides. Si el desierto del Sahara estuviera en Sudamérica, estaría más lejos, mucho más lejos que entre Bogotá y Lima. Es gigantesco. Y adentro de ese desierto dicen que hay unos demonios de las arenas, vamos a hablar de eso hoy, de unas criaturas malignas, de unos seres malditos que la gente de Marruecos, de Argelia, de Túnez creen que son verdad. Y hay videos por internet de cómo los persiguen, y hay videos de la gente gritando, los consiguen fácil en YouTube, de gente que dice que los atacan esos demonios en la casa y las cosas se mueven. Y aquí en América tenemos un montón de misterios con desiertos, como el de Atacama, que es el más seco del mundo, o los que hay al norte, en Estados Unidos, donde están nada más y nada menos que el Área 51 y Roswell, donde dicen que fue el accidente OVNI. Oiga, Esteban, entonces para aprender un poco, ¿estaría bien dicho si uno dice, eso es un desierto de nieve? Claro, es un desierto gélido, es un desierto. Mire que los desiertos todo el mundo y nosotros lo asociamos con el calor. Y la arena. Pero no es tan así. Claro, y con las dunas de arena, pero no es así. Los desiertos con dunas existen, pero no son la mayoría. Hay desiertos rocosos, hay desiertos de hielo, hay desiertos de nieve. Y hay una cosa muy interesante con los desiertos, y es que muchos de ellos tienen zonas en la mitad que no son desérticas, los famosos oasis, que para nosotros en los dibujos animados, Bugs Bunny, en las películas, lo veíamos como un lago con dos palmeras y una casita. No, realmente son extensiones largas y grandes, son ríos subterráneos que emergen, o lagunas grandes, no son tan pequeños. A veces son sí pequeños, pero muchas veces son gigantescos. Y por ejemplo, nuestros desiertos colombianos, como el de la Tatacoa, en el Huila, en Villavieja, cerca a Neiva, o el desierto que da aquí en la Candelaria, que queda en Boyacá, donde está Villa de Leyva. No son desiertos como todos los demás, están poblados, tienen agua, tienen lagunas, tienen hasta ríos. Sin embargo, esos dos en Colombia también están llenos de misterios. Muy bien, bueno, ahí vamos aprendiendo, sí, Esteban tiene muchísima razón. Uno dice desierto y se imagina el calor, se imagina la arena, ¿no? Pero claro, tiene mucha razón cuando uno va al significado de la palabra desierto, que es solo. Entonces uno dice, claro, allá la Antártida es un desierto de hielo. Allá donde puede haber un pobre pingüino parado en medio de la nada, es un desierto de hielo. Mira, y vamos aprendiendo. Bueno, Esteban mencionó algo muy importante y por eso usamos el numeral de esta noche, demonios en el cartel, porque se asocia mucho a los demonios con el desierto. ¿Por qué esto, Esteban? ¿Y esto pasa en todos los desiertos? ¿Pasa en únicamente en algunas religiones? ¿O en un desierto puntual que uno diga, ese es el desierto de los demonios? ¿Por qué los demonios tan relacionados con los desiertos? Es algo muy extraño. La soledad, la ausencia, siempre se ha visto como algo malvado, ¿no? Lo que está
al otro lado del bosque, del agua, el estar perdido, con el frío, con el calor, siempre se ve como algo maligno. Y muchas religiones, por ejemplo el Islam, y también los hebreos y el cristianismo, ha visto el desierto como un lugar también de contemplación. Entonces Jesús se fue 40 días y 40 noches al desierto. Pero recuerden que cuando Jesús se fue allá, fue atacado, dice la Biblia, tentado por el demonio. El demonio fue al desierto y lo atacó y lo tentó para que no fuera el Mesías. Los musulmanes piensan que en los desiertos hay unos monstruos llamados los Goul. Hay incluso una serie en Netflix que se llama así. Y los Goul son unos monstruos tan horrendos, son unas criaturas que cambian de forma, se pueden volver una hiena, un perro maldito, generalmente son seres que atacan a los viajeros, son carroñeros, y escuchen muy bien lo que hace. Esta criatura, los Goules, lo que hacen son cazadores de niños. ¿Como unas hienas? Se esconden como hienas o como forma humana. Y cuando tienen forma humana tienen la piel negra o la cara generalmente manchada. Todavía hay gente que cree que existen y que los ven en los desiertos de Arabia y en el Sahara y dicen que se roban los niños, que son cazadores de niños. Se meten entre las arenas y si ven un niño, lo cogen y no es que se lo llevan a una montaña, no, lo jalan dentro de la arena y ahí dicen que le chupan la sangre y se le come la carne. Y también son vistos, según los habitantes de estos desiertos, donde hay un pueblo de estos musulmanes, donde hay cementerios, ellos dicen que los goules o los goul llegan por la noche, destapan, imagínense eso, destapan las tumbas, quitan todo lo que hay encima, abren huecos, sacan la arena hasta que encuentran el cuerpo. Los musulmanes generalmente lavan los cuerpos antes de enterrarlos y los colocan como en un sudario, les arrancan los brazos y se roban los brazos y se los comen. Y muchas veces han visto estas criaturas caníbales necrófagas, dice la gente allá, es un mito, los goules de las arenas, por ejemplo. Muy bien, mire, estamos hablando de los desiertos y ahí nombramos a estos demonios, los goules. Si hay imágenes pueden buscarlas ustedes y las... Si se puede asociar el desierto con el fenómeno ovni. Muchísimo. Los desiertos están asociados con el fenómeno ovni por muchos factores. El primero, no hay ciudades generalmente cerca, entonces la capacidad que tenemos de ver el cielo por la noche sin contaminación lumínica es muy alta. Por eso los astrónomos y por eso antes los grandes telescopios estaban ubicados en desiertos. Hoy en día la mayor cantidad de telescopios en Sudamérica están en el desierto de Atacama, en Chile, allá están. Y ese es uno de los factores. El segundo factor es como un poco cultural, porque al haber menos gente, se cree que es más fácil que haya una manifestación ovni. Entonces en Perú, por ejemplo, al sur de Lima hay una playa que se llama Chilca. Allá es muy, muy interesante ir, yo he ido varias veces y los souvenirs son ovnis, y hace apenas unos meses grabaron un ovni impresionante en esa zona, en la playa de Chilca. ¿Por qué? Porque no hay casi luz, porque es más fácil grabar, porque hay menos personas, y es muy raro también, por ejemplo, que los accidentes ovni, el de Roswell, se dio en un desierto, y que el Área 51, en teoría, está también en otro desierto. Muy bien, entonces se asocia mucho el fenómeno ovni en los desiertos y puede ser eso, porque no hay tanta población, no hay tantas personas y pueden pasar más desapercibidos estos objetos. Ya que nombró, y no sé si le desordeno su viaje, Esteban, por donde vamos a ir, nombró el Área 51, que está ubicado precisamente en un desierto, como decía Esteban, y sigue siendo un gran misterio para los amantes de lo paranormal. Esta base que
para los amantes del misterio se cree que allá están los extraterrestres, ya están viviendo y tienen algunos extraterrestres guardados, y hay ovnis y todo. Otros dicen que no, que simplemente es una base militar y no hay nada en lo absoluto, sino que lo tienen muy custodiado para que no se filtre la tecnología que están estudiando, trabajando para sus aviones. Pero bueno, este desierto del Área 51, ¿qué podemos hablar de él? Bueno, esto es muy interesante porque el Área 51 queda en Nevada, muy cerca relativamente a Las Vegas, y por mucho tiempo fue un mito. La gente decía que existía una base militar ahí, que en esa base militar habían llevado los restos del accidente que hubo en Roswell, Nuevo México, que aparentemente ahí se habría estrellado un ovni y habían recuperado unos cuerpos, y esos cuerpos los habían llevado a esta base militar que queda en Nevada. Durante mucho tiempo los Estados Unidos decían que esta base no estaba, que realmente no existía, que era un campo de pruebas, un montón de cosas más. El nombre Área 51 no se la da el gobierno, sino se la da a la gente, sobre todo los ufólogos o los fanáticos de los ovnis, y es porque dicen que es el Área 51, porque son 50 estados y este sería tan secreto y tan poderoso que sería como el estado 51. De ahí viene el nombre. Es muy interesante porque muy pocas personas han podido realmente entrar. No hay una grabación, no hay una foto real que el gobierno haya hecho. Dejemos entrar a la gente y vea que hay en el Área 51, porque dicen que hangares nunca han dejado entrar a nadie. Ni siquiera hace poco que intentaron hacer una especie de avalancha humana para entrar, nadie pudo entrar. Sí, que hicieron la convocatoria por Facebook. Sí, de hecho, sí lo intentaron como unas 3-4 personas aprehendidas de una vez, los cogieron, intentando ya, ni siquiera saltaron la reja, los cogieron y para la Chao. cárcel. No sabemos qué es, sabemos que es un campo de pruebas y entrenamiento. Hay antiguos trabajadores que han salido diciendo que efectivamente ahí adentro hay alienígenas y que ellos los vieron, pero pues son testimonios que nadie las ha podido corroborar, y es muy interesante lo que sucede ahí porque no tenemos ni idea qué sucede. Eso es una base en la mitad del desierto en la que nadie ha podido entrar, tomar fotos y salir. Hay 2 o 3 filtraciones, pero nadie tiene idea qué hay realmente en el Área 51. Hay gente que especula que no es precisamente donde tienen los alienígenas ahí guardados, sino que esa base muy puntualmente es una base para hacer pruebas de elementos aéreos, tecnología que pueda ser aviones de combate y ese tipo de naves, y por eso la gente lo asocia mucho a naves extraterrestres. Y que hay una base que nadie sabe cuál es, y por eso es secreta, y distraen a todo el mundo con el Área 51, digámoslo así, y allá sí es donde tienen a los famosos extraterrestres. Pero lo que dice Esteban es muy cierto, esto no se ha podido comprobar. Hay personas, hace poco vi un documental donde salió una persona que trabajó en el Área 51 y decía que tenía fotos y que a ellos, mejor dicho, no podían tener información y que había extraterrestres, pero lo que dice Esteban es cierto. Un medio no ha podido entrar y mostrar lo que hay dentro del Área 51, y me corrigen, Esteban, y creo que no hay ningún documental que muestre el Área 51 por dentro. Ninguna ha mostrado los pasillos, ninguna ha mostrado, hay fotos que se han filtrado de los aviones en la pista, hay videos de aviones en pista porque tiene un aeropuerto, pero que alguien haya podido entrar a hacer un documental y que le den el permiso, eso no existe, y eso alimenta el mito, pero uno también sabe que detrás del mito siempre hay una verdad. Entonces no podemos decir lo que hay porque nadie de nosotros lo sabe, solo muy pocas personas en el mundo. Estamos en Instagram Live, acaba de pasar un extraterrestre por detrás de Esteban. Está ahí todavía. Ahí hay un extraterrestre, que lo quiera ver, está en el Instagram Live del Cartel de la Mega. Estamos hablando de los desiertos y pues se relacionó el fenómeno OVNI hablando del Área 51, que efectivamente también está en este desierto, que ese desierto, yo tuve la posibilidad de atravesar eso en carro, Los Ángeles, Las Vegas. Y uno siempre va con el misterio del Área 51 a ver si hay un letrero, si en algún lado dice bienvenido al Área 51 o gira a la derecha, pero no, en absoluto, no se ve absolutamente nada. Desierto y una autopista recta, que usted, ¿cómo será eso? ¿Cómo será que desde faltando horas de viaje usted empieza a ver Las Vegas al fondo, las luces? Y uno dice, ya estamos cerca, ¿no? Ya estamos cerca, es que como no hay nada,
Y es solo oscuridad, se ve eso a lo lejos, pero claro, no hay, para el que pregunta, oiga, Tripa, si se ve algún letrero por ahí de prohibido pasar o eso, no. Hay letreros de prohibido pasar, pero porque ese terreno ahí será de fincas, de alguien, qué sé yo. Pero el área 51 dentro de ese desierto no tengo ni idea dónde estará ubicado. Y no sé, y yo creo que si ven algún carro tratando de buscar esto, por ahí dando vueltas cerca, creo que se demoran nada en que llegue, no, el ejército estadounidense y diga, bueno, ¿ustedes qué hacen por acá? Porque alguien podría decir, no, usted lo pone en un GPS o algo y de pronto les dan las coordenadas. Pero eso está muy custodiado y por eso es que se ha vuelto, por eso es lo que Esteban decía, por eso el estado número 51, porque tiene una seguridad tremenda y no permiten que nadie asome las narices ni cerquita. No es que sea una reja y usted pueda dar por la reja. Y allá se parquea la reja como se parquea aquí en la reja del aeropuerto del Dorado los niños a ver despegar los aviones contra el alambre de púas. No, eso tiene un cordón de seguridad de muchos kilómetros. Bueno, desiertos, Esteban, ¿qué otro desierto? ¿Qué otros demonios, historias de desiertos nos tiene? Vámonos ahí cerquita, en el mismo desierto de Mojave, en California, hay una depresión que hoy en día es un parque natural y le llaman el Valle de la Muerte. Y le llaman el Valle de la Muerte porque cuando la gente intentaba pasar, cuando estaban colonizando hace 200 años, mucha gente se perdió y la encontraban 20 años después, los huesos, porque se morían de hambre, se perdían. Es un lugar con una extensión de 7.800 kilómetros cuadrados. Entonces imagínese uno pasar con comida a 7.800 kilómetros cuadrados y perderse. Fácil se muere de hambre, se empiezan a comer todos entre ellos. Mucha gente falleció. Hace muy poco incluso hubo un caso famoso. Hay un señor que se llama Dave Legano. Era un actor inglés. Se fue por allá. Ese actor inglés actuó en Harry Potter. Era uno de los actores de Harry Potter. Y en 2014... el tipo desapareció y lo encontraron el 12 de julio de 2014 ya completamente seco, muerto entre la tierra. Y este lugar sigue siendo llamado por eso el Valle de la Muerte. Es tan interesante que incluso uno de los asesinos en serie más famosos, él no era un asesino, pero era como el creador de un grupo de asesinos que se llama Charles Manson, se llamaba Charles Manson, tenía una finca ahí, en el Valle de la Muerte, y ahí llevaba a la gente y los convertía como una especie de zombies asesinos, los drogaba y los convertía mediante su palabra en personas que iban a matar a un montón de gente por su propia voluntad y les llamaba la familia. Ahí fue donde él se hizo, Charles Manson. Pero hay algo más extraño y perturbador. Perdón, que esto lo vimos hace poco en la película, la de Brad Pitt con Leonardo DiCaprio, que se me va el nombre. Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood, que es muy buena, y ahí muestran la historia de los Manson y cómo en esa finca, en este desierto, ahí reclutaba a las personas que los volvía zombies y los mandaba, y iban y mataban como zombies. Él no se untaba las manos, él criaba y le obedecían. Y es una película de Tarantino, pero hay algo que sí es súper asustador, y es que desde hace muchos siglos los indígenas y después los colonos decían que en esta zona algo se movía por la noche solo, que no eran animales, y la gente decía que las piedras se movían solas, pero no piedras pequeñas, de esas que uno puede tirar con la mano, sino haga de cuenta piedras del tamaño de un carro. Los científicos decían eso no es posible, ustedes están locos. Durante años los investigadores paranormales tomaron fotos del movimiento y sí, las piedras se mueven solas. Pueden buscar en internet y por favor coloquen en Twitter con el numeral de esta noche las piedras que se mueven solas del Valle de la Muerte. Dejan detrás el camino por donde se arrastran y se ve el camino no recto, sino como si serpentearan, si regresaran, si hicieran movimientos. Varios científicos han puesto cámaras y han descubierto que sí se mueven las piedras lentamente, que es un lugar donde las piedras parecen tener vida. La respuesta científica es que en teoría se congela cuando hace mucho frío por la noche y las piedras se deslizan lentamente hasta que parece que tuvieran vida, pero no se ha comprobado la teoría. Lo que sí se ha comprobado es que sí se mueven. Es un desierto donde las piedras se mueven solas. Los indígenas decían que son los espíritus de la tierra que así demuestran que están aquí. Están aquí con nosotros. ¿Este desierto es en California? El Valle de la Muerte.
Es un parque nacional. En California. Y las rocas se mueven. Una pregunta, y no sé si Esteban tenga el dato. ¿El movimiento debe ser mínimo cada noche y con el paso del tiempo pues se ve el movimiento o se mueven bastante cada noche? Un mismo científico fue hace unos 4 o 5 años y descubrió que se podía mover hasta 10, 20 centímetros una piedra. Y ya después de un año, la piedra se puede mover fácilmente kilómetro, o después de 10 años, y dejan marcado el piso porque son piedras de mucho peso. Entonces las fotos que uno puede buscar en internet, que por favor búsquenlas, los tuiteros, son impresionantes porque se ven las piedras que han dejado marcado el camino. Y efectivamente hay un lugar del mundo donde las piedras se mueven solas, y está comprobado. Y es el Valle de la Muerte, y se llama así porque ese lugar, los indígenas decían que habían espíritus que atraían a la gente y la mataban. Y ahí han muerto actores de Harry Potter, ahí estaba Charles Manson, y ahí han muerto también cuando iban los colonos en caravanas, cantidades de personas. Muy bien, estamos hablando de misterios en los desiertos, dando una vuelta por diferentes desiertos donde Esteban está hablando. Ya habló de unos demonios que se aparecen en un desierto que se llaman los Gollum. Goul. Los Goul. Se llaman los Goul. Hablamos de estas piedras que se mueven en este Valle de la Muerte en California, el desierto pues de Nevada, donde está la famosísima Área 51. Yo les daba un dato, Esteban, al principio, que una vez me dio curiosidad. Veía yo en un documental de esto de Las Vegas, de los casinos y el entretenimiento, que alguien de allá decía: Las Vegas tuvo el éxito que tuvo porque se formó en el desierto, y en el desierto mandan los demonios, y por eso Las Vegas fue perfecta en el desierto, porque es una ciudad demonio. O sea, es una ciudad donde está el pecado por todas partes. Usted pisa Las Vegas y solamente ve juego, ve strippers, prostitución, trago, fiesta. Y alguien decía en ese documental el éxito que tuvo una ciudad, que quién iba a pensar que en medio del desierto usted fuera a construir algo y generara los millones de los millones que genera Las Vegas, y se lo atribuían a los demonios del desierto. Ahí lo dice datico. Sí, Daniel, es que el desierto siempre se ha conectado con eso, con el demonio y no sé por qué, con la avaricia. Y si quiere le cuento la historia de otro monstruo de desierto. Perfecto. Que tiene que ver con eso. Que tiene que ver un poco con esa idea de lo de Las Vegas, del diablo. En Chile está el desierto más seco del mundo. Allá llevan siglos una zona sin que caiga ni siquiera un escupitajo. Allá no hay humedad, completamente seco. Y los indígenas de la zona y la gente de la zona que no es indígena dicen que hay un espíritu que es muy extraño, que le llaman el alicanto. El alicanto lo pueden buscar por Google y subirlo en Twitter. Por favor, háganlo para que los demás lo vean, los tuiteros. El alicanto es un ave. Usted va caminando y ve un pájaro sobre el cielo, y ese pájaro me lo contaba un habitante de Copiapó, que es una ciudad ahí cercana, y dicen que brilla como si tuviera oro, como si fuera oro las plumas, como si fuera un ave de oro grandísima, y que mucha gente la ve y la ha visto. Entonces que cuando lo ven la gente se va detrás a ver si la puede coger, y también porque el mito dice que el alicanto lleva donde están las minas. En esta zona de Chile ha habido muchas minas históricamente de salitre, de cobre, de eso ha habido ese país, y entonces la gente dice: uy, me voy como en Colombia, me voy a enguacar, o voy a conseguir por fin plata, oro, y se va detrás de esta criatura. Pero lo que hace el alicanto, según dicen muchos de ellos, es perder a la gente dentro del desierto, y después se va y los deja perdidos y la gente se muere de hambre. Es como una especie de criatura mitológica, al mismo tiempo demoníaca, de los desiertos de Chile, y mata a los que son muy ambiciosos, como los que van a los casinos de Las Vegas. Le nombraba yo Laguna, que también alguna vez me enteré que asocian si hablamos de estos monstruos del desierto, estos seres, y el ave que usted nombraba, Esteban, ¿no puede estar asociada a los dragones? Oí yo una vez que en los desiertos asocian mucho que la existencia de los dragones. ¿Ha oído usted hablar de esto? ¿Qué cree usted de esto?
Bueno, en el norte de China y en Mongolia hay un desierto que es brutal, que tiene camellos como el desierto del Sahara, que tiene dunas como el desierto del Sahara. Es, mejor dicho, muchas veces han grabado películas, esto es muy interesante, hayan grabado películas para simular el desierto del Sahara, pero queda en Mongolia y se llama el desierto del Gobi. Y como dice Daniel, en el desierto del Gobi se decía que vivían una serie de criaturas reptilianas, como si fueran dragones, pero en especial un ser que es muy asustador, que se los voy a nombrar, a ver si lo puedo nombrar bien, Aka Atgobi Korori, algo así, no sé cómo se dice muy bien, tendría que ser mongol, Aka Algoi Koroi, Aka Algoi Koroi, y eso traduciría el gusano de la muerte, que es muy parecido a esta idea de dragón. Hay miles de fotos de internet de esta vaina, es un gusano supuestamente rosado, que muchos de ellos dicen que lo han visto. Este no es tan monstruoso, sino es como una realidad para la gente de Mongolia. Hagan de cuenta, dicen los que lo han visto, que es como un intestino de vaca larga, que es inmundo. Haga de cuenta una chisa larga que está debajo de la tierra, que es roja, como una especie de tripa larguísima, y la cabeza es como una especie de uva pasa gigante, como una cosa negra ahí. Mucha gente lo ha tratado de buscar y no lo ha encontrado, pero ¿cuál es la historia rara de esto? Parece que el gusano hiberna, allá hay un invierno muy fuerte, y dura durmiendo 8 meses, 10 meses, y después sale 3 meses a comer, el gusano de la muerte del desierto del Gobi, de Mongolia, y el gusano sale lentamente, y cuando sale caza y es venenoso, y es capaz de matar a las personas, y las hunde dentro de la arena, y nadie las vuelve a ver. Para muchos de los que han estado cerca de ese gusano, según las leyendas, es que alguien va caminando y se hunde y desaparece. Y el gusano, como si fuera una anaconda de las arenas, se lo come y se lo va a ir digeriendo poco a poco. Hay una película que se llama Dune, que habla de los gusanos del tiempo y de las arenas, tiene un poco de relación con este monstruo, el Aka Algoi Koroi. Misterios de los desiertos con Esteban Cruz. Esteban, ¿ha oído hablar? También hoy estuve repasando un poquito cosas de desiertos y veía en un dato también algo que se habla de un barco fantasma en un desierto a raíz de los vikingos, que hay cosas de los vikingos dentro de los desiertos. ¿Ha oído algo de esto? Sí, hay muchos desiertos que tienen cosas rarísimas. ¿Por qué? Porque los desiertos y los lugares así no siempre estuvieron así. Nunca, por ejemplo, para ponerles un ejemplo aquí a todos, muchos de los lugares que hoy en día son montañas en Colombia hace millones de años eran playas. Y por eso usted encuentra arena como de playa en un cerro en Ibagué o en un cerro por allá en el Tolima, porque era efectivamente una playa. O por eso encuentran piedras como si fuera de río, a veces en la mitad de un cerro, porque había un río y el río fue labrando y fue bajando. Entonces, el mundo va cambiando y se va transformando y va erosionando. Y en muchos de estos desiertos, como son secos, no hay humedad, se pueden conservar muchos objetos humanos. Entre esos, barcos vikingos que llegan hasta ahí, porque en su momento era la playa y el desierto avanzó, el mar bajó o el mar subió. Hay unas cosas muy interesantes, por ejemplo, entre Chile y Perú hubo una guerra brutal que se llamó la Guerra del Pacífico. En la Guerra del Pacífico, Perú perdió todo el norte de Chile, gran parte del norte de Chile, y Bolivia perdió el mar. Bolivia perdió el mar. Bolivia tenía un departamento que se llamaba Litoral y la capital era Antofagasta, y Arica, Chile, era Arica, Perú. ¿Por qué les cuento eso? Porque esa guerra fue brutal y hace unos años alguien iba caminando por el desierto, ese desierto que hay en esa frontera, en esa zona, y dijo, uy, un muerto, y otro muerto, y encontraron unos muertos secos que parecía que se habían muerto hace como un año, pero tenían unos uniformes muy raros, y eran niños, y resultaron ser, y están las fotos, soldados de la Guerra del Pacífico de hace 100 años, porque en los desiertos, por las características que tienen, se conservan muchas veces los cuerpos y los objetos. Vea pues, o sea, se puede conservar un cuerpo en un desierto por cientos de años. Sí,
es muy probable que eso suceda. Esteban, una pregunta muy loca, pero chévere aclararlo. ¿Un desierto se puede tragar un mar? O sea, mi pregunta es, ¿debajo de un desierto puede haber un mar que uno diga, en alguna época el desierto se fue ocupando y tapándolo y tapando el mar? ¿O eso no se conoce? Más que lo tape, es que el agua está abajo. La mayor cantidad de agua dulce de África no está en un río ni en una laguna, está debajo del desierto del Sahara. Si alguien perfora el desierto del Sahara, saca toda el agua dulce que quiera. Está abajo del desierto, la gente se muere, pero metros abajo hay una laguna gigantesca, casi un mar interior. Por eso, y antes sí estaba la superficie y con el paso de los años el desierto la tapó. ¿Qué era antes? Como selva, Era una selva. El desierto del Sahara fue un bosque tropical. La Guajira colombiana. La Guajira, que es nuestra zona árida. Allá están las rancherías, los guayú. Está un montón de gente en Camarones, en nuestros pueblos colombianos. ¿Sabe qué había ahí antes? Una selva. Y ahí se encontró, y esta es una cosa brutal, se encontró hace unos pocos años unos trabajadores que estaban ahí en el Cerrejón sacando carbón. De pronto empezaron a sacar y dijeron, esto no es carbón, estos son huesos, pero son huesos gigantes. Y sacaron 1, 2, 3, 4, 5 y eran vértebras y las llevaron a Estados Unidos y los científicos dijeron, acaban de descubrir la serpiente más grande que jamás haya existido en la historia. Y le llaman la titanoboa, una serpiente gigantesca del tamaño de un bus de Transmilenio, de un vagón de metro, una serpiente capaz de comerse 4 personas y digerirlas en la panza, y vivía ahí, pero no era un desierto, en ese tiempo era una selva gigante, y ese bicho, que era la serpiente, la gran anaconda, sí existió, la de la película Anaconda, así como la película Anaconda existió en Colombia, y se llamaba la titanoboa, y vivía en lo que hoy es la Guajira, que antes era una selva. Vea pues, y se convirtió en desierto. Vea pues, daticos, ahí vamos aprendiendo. Interesante esta charla de desiertos por estas criaturas, estos monstruos. Imagínese barcos, que el desierto los ha ocultado, demonios. Esteban también hablaba de la batalla que tuvo Jesús 40 días, 40 noches con el demonio en el desierto. Es una creencia, lo que pasa es que, repito, estamos muy alejados del desierto en tema de hablar comercialmente en Colombia. No es tan común como el mar, pero es igual de peligroso y de misterioso, porque creo, Esteban me corregirá, así como no hemos terminado de conocer el mar ni explorarlo a fondo, creo que los desiertos tampoco. Exacto, y hay muchas cosas que no conocemos de los desiertos. Es que en Colombia no tenemos desiertos cerca. No es Perú, no es Chile, no es África, no es Asia. Nosotros no tenemos como México esos desiertos gigantescos. Si quiere le cuento una historia muy, muy paranormal de otro desierto en el mundo. Claro, adelante. Ya que dijo México, yo estuve en México en un desierto llamado el desierto de Hidalgo. También me di una vuelta por allá. Hay un tren abandonado en ese desierto, que inclusive para ahí me saqué unas fotografías. Y también bien misterioso. Pero bueno, ¿a qué desierto vamos? Vamos a un desierto que queda en la parte centro-norte de México, a 180 kilómetros de un lugar llamado La Laguna. Este lugar se llama la Reserva de la Biosfera de Mapimí, pero esto es muy famoso, muy famoso en el mundo de la investigación del misterio, pero súper famoso. Hay muchos libros sobre lo que pasó. En 1970, varias de las personas que vivían en esta zona vieron luces sobre el cielo. Y después que cayó como una especie de lluvia brillante, dicen ellos, 1970. Eso quedó registrado en los periódicos. De ahí para allá, las personas cuando van a esa zona, se les apaga el celular, no funciona la radio, no funciona ni siquiera, una vez probaron con un telégrafo. Y por eso le llaman a ese sitio, y hay películas y todo con este nombre, la zona del silencio, porque es una zona donde no entra la radio, no entra la televisión, no entra nada, y la gente dice que es porque algo extraño sucedió, que también por la noche, a veces sobre este territorio, se veía que se salían llamas y colores, como si fueran fosforescencias, como cuando usted coge algo fosforescente de una fiesta esa en la hora loca, sí. Así se ve esta zona del desierto.
y le llaman la zona del silencio. Hasta ahí todo va bien, porque es lo que dice la gente. Pero después se descubrió algo que le pone todavía más un tinte misterioso. Resulta que los Estados Unidos aceptaron que ese año, en 1970, probaron un misil que se llamaba Athena y lo lanzaron desde Utah, desde una base cerca al Río Verde, a Green River, que perdieron el control y que tenía un elemento que se llamaba cobalto 57, que es radioactivo, y que cayó directamente en esa zona que hoy se conoce como la zona del silencio, y que eso fue lo que vieron los pobladores, pero que ellos no explican por qué se ha perdido la señal de radio ni de televisión. Esa es la explicación oficial, y Estados Unidos dijo, sí, fuimos nosotros, perdónenos México, le lanzamos un misil sin darnos cuenta, menos mal no le cayó a un pueblo, lo que cayó ahí en ese desierto, que por error. Y la gente desde ese día le dice a esa zona, la zona del desierto, y todavía hay tours, pues hay gente que va, y hay videos donde dicen, mira, no entra la señal, se pierde, y nadie tiene explicación. Muy bien, la zona del silencio, un desierto en México. Estamos hablando de misterios de desiertos. Ustedes en Twitter, numeral Demonios en el Cartel, fotografías de los desiertos que nuestro invitado Esteban Cruz va hablando, de los desiertos que ustedes conocen, pueden dejar ahí. Voy a activar un ratico los comentarios en el Instagram Live, con el perdón de... Uy, espere que hice algo acá, hice un daño. Ya, con el perdón de Esteban, que le voy a poner los comentarios en la cara, para que la gente comente, opine de algún desierto, de algún datico que tenga, de algún dato que se nos escape, porque obviamente no nos la sabemos todas, pero que alguien diga, yo estuve en tal desierto. ¿Qué otro desierto no se nos puede quedar por fuera, Esteban? Mire, yo creo que tenemos que hablar de otro desierto colombiano, que ya lo mencionamos un poquito, que es el de la Candelaria, que es el que queda en Boyacá. Ahí está, a ver, hay una foto ahí de Daniel, como si fuera E.T., el sol en un atardecer en un desierto, para que lo vean ahí. Bueno, si lo quieren ver, entre ya al Instagram para que vean a Daniel como si fuera un alien señalando, quiero volver a casa. Pero hay una cosa muy interesante sobre el desierto de la Candelaria, que por mucho tiempo los indígenas decían que ese lugar era un lugar de paz y un lugar donde ellos iban a hacer sus pagamentos, porque queda cerca de la laguna de Iguaque, que es donde supuestamente llegó Bachué y fue el origen de los muiscas. Pues bien, cuando llegaron los españoles, construyeron un monasterio que todavía está ahí, que se llama el monasterio de Santo Eseomo, y se iban ahí porque decían que se la pasaban en silencio, que ahí iban a estar fuera de todos los ruidos y se encontraban con Dios, pero no se encontraron tanto con Dios. Con lo que se encontraron era con un montón de penes, falos labrados en roca, que estaban colocados sobre los campos, que vienen desde hace miles de años y son un enigma, y que ellos llamaron el infiernito porque decían que hacen un montón de penes de piedra erectos aquí en la mitad del desierto. Después los armaron los arqueólogos y descubrieron que es nuestro Stonehenge, es nuestro gran patrimonio. Es un calendario de hace 2000 años, de gente que no sabemos quién era, porque eran antes de los muiscas, le llaman Periodo Herrera, y es un calendario de piedra, son unos cosas de piedra gigantes como de 2 pisos, y es el gran enigma de Colombia. Cuando uno vaya, yo no sé, esto de decirlo en radio, no sé si está bien, pero lo voy a decir, cuando uno vaya se fija en el piso y encuentra huesitos humanos y cuentas de collar de hace miles de años, porque durante miles de años ese lugar fue un sitio sagrado y los sacerdotes pensaban que ahí vivía el demonio. Muy bien, Esteban. Oiga, Esteban, que no se nos va a quedar por fuera y no lo hemos nombrado, Nazca, también muy relacionado a los extraterrestres por sus extrañas figuras que se aprecian desde el aire, ¿no? Sí, las líneas de Nazca. Nazca está hacia el sur de Lima. Toda la costa de Perú es un desierto donde no crece un pastico. Usted no ve un pastico. Solamente hay fertilidad cuando bajan los ríos de las cordilleras, de la sierra le llaman ellos. Y allá, hacia el sur de Lima, está pues entonces este yacimiento arqueológico que nadie había visto hasta que alguien fue en un avión y miró para abajo y dijo, ¿qué es eso que está dibujado ahí?
hay una imagen de un mono, pero imagínense ustedes, tiene el tamaño de 2 estadios de grande y los hacían raspando la piedra y como nunca llueve, pues entonces nunca se corre y eso lleva siglos y siglos y siglos ahí y todavía no sabemos muy bien qué significa. Hay teorías, por ejemplo, que dicen que son constelaciones, que los hombres miraban a las estrellas y querían replicar las estrellas en el suelo. Y hay otros que dicen que son mensajes para los dioses que están arriba, los dioses que vuelan, los dioses que vienen de las estrellas. Ahí en Nazca también fue hace poco que encontraron unas momias, ¿no? Y que decía que tenían alguna relación de pronto con algunos otros seres de otros planetas. Eso fue en Nazca. Pues, sí, pero yo considero que son falsas. Es un gran fraude para mí. Ahí hay varios investigadores metidos, pero para mí es un gran fraude y no le creo nada a las momias de Nazca. Pero bueno, es interesante. En Ica, que es más arriba, más cerca a Lima, también una historia extraña de unas piedras de Ica, donde están dibujadas sobre la piedra símbolos extraños que podrían parecer para nosotros otras figuras que no tienen nada que ver con la zona, animales que no tienen que ver con la zona. Entonces dicen que ahí vinieron también algún visitante y las dibujó hace miles de años. Son las piedras de Ica. Pero ahí también hubo un fraude de alguien que dibujó un dinosaurio y unas cosas así locas. Aquí pregunta alguien, tenemos activos los comentarios en el Instagram Live, que si en los desiertos hay volcanes. Sí, claro, en los desiertos hay volcanes, en los desiertos hay lagos, en los desiertos hay ríos, en los desiertos hay playa. Es que era lo que decía usted, Esteban, al principio de la charla. Es que, claro, uno se imagina desierto solo la arena y el sol, pero desiertos son lugares que están solos. Y obviamente hay volcanes en muchos lugares donde no hay nada. Eso es un desierto. Exacto. Así es. En el desierto podemos encontrar de todo. O sea, pero desierto significa en nuestro lenguaje un lugar abandonado. La Antártida es un continente. Y es un desierto. Sí, es un desierto del tamaño de un continente, que antes estaba más cerca y tenía bosques. Hoy en día solo tiene hielo. Bueno, Esteban, antes de llegar al final de nuestra charla, para cerrar, para usted, ¿cuál es el mayor enigma o el desierto más misterioso para cerrar, en su opinión, que usted dijera, o que ya lo conoció, o que le gustaría conocer, o que no sería capaz de ir por X o Y razón? El desierto que más me llamó la atención en mi vida, el que más me gustó, y quiero volver a ir, queda en Bolivia, se llama el desierto Dalí, tiene las formas, es un desierto donde el viento ha transformado las montañas en formas sinuosas, haga de cuenta como candelabros, y parece que fuera un cuadro de Dalí, y al lado queda un desierto que para mí es el más brutal de este planeta. Los astronautas del Apolo 11 lo vieron desde la luna, desde cuando iban para la luna, no desde la luna. Y es Uyuni, el salar de Uyuni. Es un desierto plano de sal y litio y llueve, y cuando llueve se hace una capa fina de unos 3 centímetros a 6 centímetros de agua y se convierte en el espejo más grande de la historia. Y cuando usted ve a la gente caminar hacia usted, pareciera que estuvieran de cabeza y hacia arriba. Es como si uno estuviera viviendo una ilusión, como si usted estuviera soñando. Nunca he vivido algo más parecido. ¿Este es el que dicen que se convierte en el cielo? Sí, el salar de Uyuni se convierte en el cielo. Es espectacular. Las fotos, ese lugar tengo que conocerlo. Las fotos de ese lugar parece en serio una película porque usted parece que estuviera caminando encima de las nubes. Parece que, sí. O sea, no se ve el piso, es como dice Esteban, es un espejo, entonces se une con las nubes y parece que las personas caminaran en un cielo. Es espectacular, busquen fotos y envíenlas con el numeral de esta noche, Demonios en el Cartel. Ese está en Bolivia, ¿no? En Bolivia, y para llegar hay que ir en un tren y hay un montón de trenes abandonados en la entrada y la sal corroe todo y uno se queda un rato allá y se oxidan las cosas, todo, y hay una cosa muy interesante, y es que hace unos años, también pueden buscar esa historia, uno va en camionetas, iba bajando una camioneta, y nadie sabe bien por qué, todos cargan
galones de gasolina, pimpinas. Nadie sabe muy bien por qué patinó, se estrelló con algo y explotó y murieron una gran cantidad de turistas en la Esteban, mitad del desierto. muy bien, es Cruz Escribiente, que nos tuvimos una charla interesante. Esteban, muchas gracias como siempre por su conocimiento. Y llegamos al final de nuestro podcast acerca de historias del desierto. No sé si ustedes han tenido esa emoción o esos sentimientos que se despiertan cuando estamos en la soledad de la naturaleza. Cuando vemos, por ejemplo, montañas llenas de árboles y no vemos seres humanos, ni pueblos, ni casas, ni nada. No sé si ustedes se han sentido de alguna manera libres al ver praderas gigantes, praderas inmensas. Eso también se siente en los desiertos. Quiero volverlo a vivir. Lo he vivido en muchos desiertos, afortunadamente he conocido muchos. Pero quiero conocer otros con ustedes. Quiero ir con ustedes a Egipto. Quiero ir con ustedes a Egipto. Quiero viajar. Quiero que veamos juntos las pirámides, estar sobre el río, ver más allá. Dentro de poco, en todas mis redes que son @cruzescribiente, voy a colocar cómo podemos encontrarnos, cómo podemos viajar. Sé que lo anuncio siempre. Y vamos a viajar juntos, se los aseguro, vamos a viajar juntos. Dentro de poco estará toda la información. He dicho que estos días me han pasado cosas terribles una tras otra. Se me dañaron parte de mis dientes, me los tuvieron que quitar. Uno de mis gatos murió. Y han pasado cosas, me robaron el Facebook. Voy a hacer un podcast sobre cómo me robaron el Facebook. Pero saben que lo que yo siempre les digo a ustedes, uno se siente mal en ese momento, pero la vida sigue. Y nos va a ir bien a todos. Cuando se cierra una puerta se abren 10. Cuando algo pasa es porque tenía que pasar. Yo pienso así. Y cada paso que damos hacia adelante es una experiencia que vamos a recordar en el futuro. Porque no importa a veces llegar a un punto. Lo que importa es caminar. Caminar y caminar. Como las historias que hemos narrado aquí con don Daniel Tres Palacios. También estuvo don Juan Pablo Laguna en este especial en el que hablamos de historias paranormales del desierto. Muchas gracias por estar ahí. Yo a ustedes les deseo lo mejor. Yo a ustedes les deseo que sean valientes. Ustedes valientes. Vivir, solo vivir, es una muestra de valentía. Si yo tengo problemas, es porque estoy vivo. Los que no tienen problemas ya no están acá. Están muertos, trascendidos, no sé. Pero mientras estemos acá, algo nos va a pasar. Cada día. Cada día nos va a pasar algo. Y cada problema nos enfrenta a nosotros mismos y cada problema nos hace pensar que podemos ser cada vez mejores. Porque cada vez que sobrepasamos los escollos del mundo, las piedras gigantes que están en nuestro destino, cada vez que tenemos que seguir adelante, entre brumas, entre penumbras, de alguna manera aprendemos. Aprendemos. Y la experiencia es la que nos hace ser nosotros mismos. Usted no sería usted si no hubiera sufrido por amor. Usted no sería usted si no hubiera sentido dolor de una enfermedad terrible. Usted no sería usted si no hubiera conocido la necesidad. Si no hubiera conocido la necesidad, el hambre. Y así se aprende. Y así se vive. Cada vez que nos caemos, nos levantamos. No hay otra opción. Si nos quedamos en el suelo, nos volvemos parte del paisaje. Y usted y yo somos caminantes de la vida, caminantes que siempre buscamos sueños. A usted todos mis buenos deseos, a usted todo mi amor, porque yo aquí, desde este micrófono, desde lo lejos le digo que yo a usted lo quiero mucho.